Buenos días a todos, a todas. Estamos con nuestro primer PowerPoint ya directamente inmersos en la materia. Vamos a empezar por la unidad temática 1, nuestro eje 1. Todo el material que está en el aula virtual, como le hemos dicho con el profesor Castillo, lo hemos preparado especialmente para la materia. Y bueno, la idea es que se basen en estas presentaciones más el texto base y la bibliografía que hemos subido al aula virtual. ¿De qué trata nuestro primer eje? Nos vamos a centrar en tres aspectos importantes. Primero, en aspectos conceptuales que tienen que ver con la arqueología, entendida como una disciplina científica, los principios básicos del método científico y los métodos de investigación. Luego, haremos una introducción al desarrollo de la arqueología como ciencia y las relaciones existentes entre teoría y método, ya que ambas no pueden entenderse y estudiarse disociadamente. Y en tercer lugar, nos interesa que conversemos y estudiemos sobre los arqueólogos situados como profesionales en los contextos donde desarrollan su actividad, las implicancias éticas y jurídicas que tiene nuestra práctica profesional. Para empezar, ¿qué es la arqueología? Probablemente ya lo han visto en otras materias, lo han conversado con otros profesores, pero queremos hacer un repaso para entender desde dónde vamos a empezar a estudiar los métodos de la investigación en arqueología. Podemos encontrar muchísimas definiciones en la literatura, en inglés, en la anglosajona, en castellano, en francés, en todos los idiomas. Pero básicamente nosotros vamos a entender, por lo menos simplificarlos para la materia, que la arqueología es una disciplina científica que estudia el comportamiento humano a través de los restos materiales. También, dicho quizás de otra manera o entendido, conceptualizado desde otra perspectiva, la podemos entender como una disciplina cuya función es darle voz a muchas cosas, pero sobre todo a aquellas sociedades que no dejaron registro escrito de manera explícita y documentada. Si bien esta última definición está relacionada con lo que hemos entendido, digamos, tradicionalmente por arqueología, también entendemos que la arqueología se puede concentrar en problemáticas del pasado reciente y tan reciente como los de nuestro propio siglo XXI. Uno de los aspectos esenciales de la arqueología, como vamos a ver, es que las fuentes en las que abreva nuestra disciplina, es decir, los restos materiales, los restos fácticos en los que abreva nuestra disciplina, tiene limitaciones intrínsecas en cuanto a la información que nos pueden dar. Los objetos no hablan por sí solos. Nos ha parecido interesante, para empezar esta primera clase, una definición que hace Luis Felipe Bate, que es un arqueólogo chileno radicado en México hace décadas y que se ha dedicado al desarrollo teórico de nuestra disciplina. Y es la definición que él dio en una conferencia en el Congreso en Córdoba el año 2000. Bate decía: entiendo que la arqueología es una disciplina de la ciencia social que no se distingue de las demás por su objeto ni por su método. Es una tradición de oficio de investigación cuya particularidad reside en la clase de datos a partir de los cuales realiza inferencias acerca de los múltiples aspectos de los procesos sociales. Aspectos interesantes: arqueología como ciencia social. Una arqueología que no se distingue de las otras ciencias sociales ni por su objeto ni por su método, pero sí se distingue por el tipo de datos que estudia o que genera y las tradiciones de oficio de nuestra investigación.
Eso es lo que particulariza a nuestra disciplina entendida como una ciencia social. Este mismo autor manifiesta que la arqueología recupera evidencia y genera datos y los procesa, los cuales se caracterizan principalmente por 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos es que estos datos o estas evidencias son efectos de las transformaciones de la naturaleza, a través de los cuales buscamos inferir relaciones y procesos sociales. Estamos hablando de fenómenos naturales, a través de los cuales podemos analizar relaciones y procesos sociales. Por ejemplo, aspectos relacionados con el cambio climático o aspectos del clima que afectan nuestra vida, nuestro desarrollo en nuestro planeta. Por otra parte, también los tipos de datos que manejamos son componentes materiales desvinculados de las actividades humanas, ¿m? Y de las relaciones sociales que nos interesa conocer. Muchos eventos que ocurren en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, no están relacionados directamente con las relaciones sociales que nos interesa conocer, pero igualmente atañen a ellas. Por otro lado, estos datos son manifestaciones espaciales y temporales y son fragmentarias de la vida social, por medio de las cuales inferimos propiedades de la estructura y procesos generales de la totalidad social. Está hablando de restos que son fragmentos, son partes, ya no son partes de una completitud, de un todo que llegan a nuestro presente. Y por último, estas evidencias, estos datos son manifestaciones fenoménicas, materiales de la cultura, que a la vez ocultan y permiten la inferencia de los contenidos fundamentales de la formación social como condición de la explicación del desarrollo histórico concreto. Por ejemplo, los artefactos y materiales producidos por los hombres y las mujeres en el pasado. Los materiales y los contextos arqueológicos no son estáticos. Eso es uno de los aspectos que vamos a ver a lo largo de toda nuestra materia y que hay que tenerlo muy claro desde un principio. Nuestros materiales y los contextos arqueológicos muestran múltiples efectos de las transformaciones que sufren tanto por aspectos culturales como naturales y que los han involucrado desde que fueron desvinculados de las actividades que intentamos conocer, de esas actividades que intentamos conocer del pasado. En este sentido, los contextos arqueológicos tienen historia, no son elementos estáticos en el espacio, que fueron depositados hace miles, cientos o decenas de años y que se han quedado ahí inmunes al paso del tiempo. Desde esta perspectiva, es necesario que consideremos siempre cómo se originan y qué factores los modifican para explicar cómo se presentan a la observación en nuestra actualidad, en nuestro presente. Es decir, nuestros contextos arqueológicos y nuestros materiales tienen una historia, tienen una vida, se transforman y se nos presentan en la actualidad con múltiples transformaciones que no son solo de carácter cultural, sino que también son de carácter natural. Desde esta perspectiva, la arqueología es un mediador, nuestra disciplina es mediadora, y trata de explicar las conexiones que existen entre nuestros objetos de observación empírica, nuestras evidencias fácticas, los materiales, los contextos arqueológicos y nuestros objetos sustantivos de investigación, que es aquel pasado, que son aquellas actividades humanas, que son esas historias de las sociedades pasadas, y que vamos a tratar
de conocer y estudiar a través de inferencias racionales. Inferencias racionales porque entendemos a la arqueología como una disciplina científica. En nuestra actividad profesional podemos distinguir diversas fases en la producción sistemática de información arqueológica. Las más conocidas y que ustedes ya conocen, quizás antes incluso de entrar a la carrera o han reafirmado y han conocido cursando el primer año, es que el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio y la presentación de la información son las tres fases más importantes en la producción de la información arqueológica. En el trabajo de campo, como vemos en esta imagen, podemos ver como un equipo de arqueólogos y de estudiantes de arqueología están relevando, levantando y buscando evidencia arqueológica, en este caso en un trabajo de zaranda en un medio de médanos. Los trabajos de laboratorio pueden ser muy diversos, desde un laboratorio donde se aplican técnicas específicas a los materiales arqueológicos, hasta laboratorios de campo, como el que vemos acá en la imagen, donde se están procesando los materiales recuperados en trabajos de campo. En trabajos de campo, digamos, en el mismo momento o en los días en que se desarrolla el trabajo de campo. Por eso el trabajo de laboratorio lo tenemos que observar como un trabajo que puede ser muy diverso. Y en la presentación de la información, siempre pensamos en congresos, talleres, workshops, en los cuales vamos a poder transmitir toda la información y toda la evidencia que hemos podido analizar de nuestras investigaciones arqueológicas. En este caso, la arqueología, como vemos en esta imagen, puede estar muy relacionada con congresos, talleres y encuentros donde hay distintos tipos de comunidades participando, tanto comunidades científicas como comunidades locales y tradicionales. En este caso, una mujer mapuche participando de un congreso sobre patrimonio y arqueología. Con esta breve introducción a lo que podemos entender como disciplina arqueológica y que vamos a ir profundizando a lo largo de la cursada, vamos a entrar a intentar comprender a la arqueología como una disciplina científica. La arqueología, como vamos a ver en otras presentaciones y en el texto base y en los textos que van a leer, no siempre fue entendida, digamos, o desarrollada como lo que hoy, en el siglo XXI, entendemos a una ciencia, a una disciplina científica. Pero bueno, nos vamos a centrar en cómo la entendemos hoy, en nuestro contexto, dentro de nuestro paradigma occidental de lo que es una ciencia. Dentro de las ciencias fácticas, es decir, aquellas cuyos objetos de estudio lo constituyen entes materiales, hechos y procesos de la realidad empírica, la arqueología se incluye dentro de las ciencias sociales. La arqueología como disciplina científica define problemas y construye conceptos a partir de uso de variables, de taxonomías o sistemas de clasificación y de procedimientos que les sirven para producir, clasificar y estructurar datos relevantes. Para llevar a cabo esta tarea, la arqueología se sustenta en dos dimensiones esenciales que tiene cualquier ciencia o cualquier disciplina científica, que son la dimensión empírica, es decir, la dimensión de los datos primarios, de los hechos y de los procesos, y de la dimensión teórica. En este sentido, la problemática del método científico y la problemática que tenemos los arqueólogos como científicos, en sus aspectos más básicos y generales, puede reducirse a la pregunta:
cómo se relacionan esas dos dimensiones esenciales de una investigación científica: lo empírico, lo fáctico, y lo teórico. ¿Por dónde podemos comenzar una investigación científica a partir de estos dos aspectos esenciales? ¿Cómo se fundamenta o valida una hipótesis científica? En este sentido, no es una tarea fácil, pero lo vamos a tratar de simplificar al máximo en esta presentación y también de no hacerlo demasiado largo. Por una parte, hay que distinguir en estas preguntas la cuestión del descubrimiento o los métodos de descubrimiento o que nos permiten descubrir. Es decir, cómo se formula una hipótesis científica, de dónde salen las hipótesis y cómo se inicia una investigación. Por otro lado, existe otra dimensión que es la cuestión de la justificación y los métodos de validación del desarrollo de nuestra ciencia y que está relacionado en cómo se fundamenta y valida una hipótesis. Básicamente, en nuestro paradigma occidental de la ciencia existen dos formas de abordar esta problemática y que son conocidos como los métodos científicos. En la ciencia existen dos formas de razonar y resolver estas preguntas: el método inductivo y el método deductivo, que me imagino que ya los han estudiado en el primer año de la carrera, pero que vamos a repasar en esta oportunidad. El método inductivo. Se entiende el método inductivo como el razonamiento o el paradigma que, mediante premisas, pretende proporcionar fundamentos más o menos probables a una conclusión. El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que va de lo particular o individual hacia lo general. Va de lo particular a lo general. La inducción es un resultado lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo. Acá tenemos un ejemplo que está en la bibliografía que tienen para la consulta. En la guerra del Peloponeso, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, se producen víctimas entre la población civil. Esa sería nuestro razonamiento que va de lo particular y que va a generar se va a aplicar a lo general. Y que implica que en todas las guerras se producen víctimas entre la población civil. Acá tenemos un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general. Los métodos inductivos se han asociado con la investigación cualitativa. El paradigma cualitativo postula una concepción global, fenomenológica, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y es propia, por ejemplo, de la antropología social. El paradigma o la investigación cualitativa se usa principalmente en las ciencias sociales, en las que se aplican técnicas relacionadas con entrevista, grupos de discusión, técnicas de observación participante. Analiza, por ejemplo, los discursos para proceder luego a su interpretación y analiza las relaciones de significado que se producen en, por ejemplo, determinadas culturas o ideologías. En la mayoría de los casos, la teoría desarrollada a partir de la investigación cualitativa es la teoría no probada. ¿Cómo funciona el método inductivo en el descubrimiento? Que eran uno de esos aspectos que mencionábamos en una de las diapositivas anteriores. Se basa en 4 pasos, podríamos decir.
Primero que nada, la observación y registro de todos los hechos referentes al problema de investigación, es decir, en el análisis de aspectos particulares. Luego, en el análisis y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones, nuestro, digamos, paquete de datos. En una tercera fase, formula hipótesis a partir de una generalización inductiva obtenida a partir del estudio de esos datos. Y en una cuarta fase, realiza sucesivas contrastaciones de las hipótesis. Las premisas, es decir, los hechos particulares, las constituyen los datos, y la conclusión de este tipo de investigación es la formulación de hipótesis. Por otra parte, el método deductivo, o también conocido como hipotético deductivo, es un razonamiento lógico que permite determinar las características de una realidad particular a partir de la derivación de proposiciones o leyes científicas de carácter general, formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. Es, digamos, un razonamiento inverso al que veíamos en el método inductivo. En el ejemplo que tenemos acá, dice, todas las guerras provocan víctimas entre la población civil. Esa es nuestra hipótesis y la podemos generalizar, por ejemplo, para decir, en la guerra de Kosovo o la guerra de Kosovo provocará víctimas entre la población civil. Vamos de un razonamiento y de una hipótesis o una teoría general a inferir casos particulares. En este sentido, los futuros objetos de estudio, parecidos a los recopilados en la formulación científica general que se ha inducido, podrán ser entendidos, explicados y pronosticados sin que aún ocurra, y además serán susceptibles de ser estudiados analítica y comparativamente. ¿Cómo entendemos el método inductivo en el descubrimiento? Básicamente, parte de un planteamiento o la generación de un problema que puede ser teórico o práctico, la formulación en un segundo paso de las hipótesis como intentos de solución. Estas hipótesis son enunciados que se proponen como base para explicar por qué o cómo se produce un fenómeno, y es la respuesta conjetural a partir de la cual podemos comenzar a investigar. Un tercer paso que puede ser la deducción de las leyes empíricas y de las consecuencias observacionales, y un cuarto paso final que es la contrastación empírica. Es decir, vamos a comparar nuestra hipótesis con los hechos para ver si se verifican o no, lo que puede traer como resultado que se verifiquen o que la predicción sea falsa. ¿Qué método vamos a usar? ¿El inductivo o el hipotético deductivo? Este último, el método hipotético deductivo, ha tenido fuerte raigambre en el desarrollo de la arqueología y de la antropología en América y por lo tanto en Latinoamérica, especialmente representado por la arqueología procesual, que vamos a revisar en los textos y que está ahí en el texto paralelo para que lo revisen y hagan un repaso. Y ha sido, digamos, el método
hegemónico durante décadas. Pero nos parece que es interesante pensar que podemos trabajar y podemos tener una forma de razonamiento dentro de la que es la disciplina arqueológica que integre ambos métodos. Por ejemplo, lo que planteaba Reichard y Cook en el año 1986, que plantean que tratar como incompatibles a los tipos de métodos estimula obviamente a los investigadores a emplear solo uno u otro, cuando en realidad la combinación de los dos sería más adecuada para las necesidades de la investigación. Y plantean que es un error la perspectiva paradigmática que promueve la incompatibilidad entre ambos tipos de métodos científicos. Por otra parte, Kaldouch, en el año 2012, plantea que es imposible el desarrollo de cualquier ciencia, tanto de la perspectiva de la investigación como de la transmisión de sus conocimientos, sin el empleo conjunto y complementario del método inductivo y deductivo. Pero, ¿qué dice la arqueología al respecto? Como les planteé recién de forma bastante general y concisa, la arqueología procesual ha hecho como un pie muy fuerte en las tradiciones de la arqueología americana y se basa en el método hipotético deductivo a rajatabla, pero hay otras formas de entenderlo y nos parece en ese sentido muy interesante lo que plantea Lumbreras, un arqueólogo peruano, un gran pensador de nuestro continente y con una tremenda proyección mundial desde hace muchas décadas, y que plantea: la arqueología procede tanto por inducción como por deducción. La arqueología positivista ha operado siempre por medio del método inductivo, sobrevalorando el papel de los objetos recuperados en el campo en sí mismo y tratándolos como único camino para llegar a la reconstrucción de las formas de vida prehistóricas. De modo que el arqueólogo procedía a recolectar datos, ordenándolos y obteniendo a partir de esta tarea cualquier resultado. Los sitios arqueológicos eran así trabajados al azar, sin objetivo o hipótesis previos, partiendo casi siempre de la monumentalidad, belleza o fácil acceso a los lugares de estudio. La articulación sistemática de la inducción y la deducción en el proceso de investigación científica es la forma adecuada de aproximarse al objeto de estudio. El arqueólogo no debe ir al campo ni abordar el estudio de los materiales sin un marco de referencia teórico, definido y reducido a hipótesis, para obtener las respuestas adecuadas a las preguntas y preocupaciones teóricas de la ciencia social. Este implica que debe poder formular su marco a la luz de sus hallazgos. Si bien esta cita es de la década del 80, nos parece muy interesante cómo se está reflexionando en la arqueología latinoamericana sobre el uso y la conjunción de los dos métodos científicos. Y en ese caso, Lumbreras nos brinda un panorama interesante para reflexionar sobre este aspecto. Vamos a pasar del método científico al método de investigación. Pero lo vamos a hacer de forma gradual. Primero que nada, la categoría de realidad objetiva se construye, la construimos los científicos, para trabajar de manera explicativa los acontecimientos y los fenómenos. Esta realidad objetiva la construimos a partir de la combinación de valoraciones, razonamientos, experiencias y definiciones. Y nos exige plantear interrogantes, interpretar y conceptualizar para darles un orden explicativo que permite identificar los elementos centrales de análisis y explicación.
Desde esta perspectiva, el conocimiento científico permite problematizar hechos, formular preguntas de investigación, definir hipótesis, construir evidencias y producir argumentos. Como veníamos planteando durante la primera media hora de esta presentación, tenemos nuestros métodos científicos, nuestras formas de abordar y de razonar científicamente, y queremos ver ahora cuáles son los métodos de investigación en nuestra disciplina científica en específico. Como hemos visto hasta ahora, el conocimiento científico nos permite a los arqueólogos y a los científicos en general problematizar hechos, elaborar preguntas de investigación, definir hipótesis y construir evidencias y producir argumentos. Este conocimiento está en constante construcción y es objeto de revisión y producción. Constantemente estamos revisando y cambiando este conocimiento. Del mismo modo, la arqueología como ciencia está en constante construcción y replanteamiento. Sus métodos y técnicas están revisándose y elaborándose constantemente, validando su eficacia. Como podemos ver, por ejemplo, en estas dos imágenes, arriba tenemos lo que era un laboratorio o un lugar de guarda de objetos arqueológicos, cuando la arqueología respondía a estos coleccionismos de principios de siglo XX, para pasar luego a una arqueología científica que tiene en consideración los contextos arqueológicos, como podemos ver quizás abajo en una imagen donde tenemos excavaciones, interpretamos los contextos a partir de los procesos de depositación y los procesos postdepositacionales que pueden estar afectando al registro arqueológico. Es una arqueología, que es eso lo que queremos que quede claro, que se va transformando a medida de cómo se transforma la ciencia a lo largo del tiempo y cómo se ha ido transformando la ciencia y la investigación científica. Pero, ¿qué son los métodos de investigación? En este sentido, no queremos que se confundan con el método científico, ya que, como vimos en las diapos anteriores, el método científico consiste en el procedimiento empleado por la ciencia para alcanzar sus conocimientos sobre la realidad. ¿Y qué son los métodos de investigación? ¿Qué son los métodos de procedimiento en la investigación científica? Son, como decía, procedimientos que orientan para descubrir y explicar una verdad. Tienden y nos ayudan a ordenar para convertir nuestros problemas de investigación y de este modo aprender y comprender la realidad. Son herramientas útiles que permiten abordar, comprender y argumentar nuestros problemas de estudio. Por ejemplo, en esta imagen de métodos de investigación circular podemos ver un procedimiento, por ejemplo, que parte de una idea de investigación en la parte de arriba del círculo, pasa a un estado de revisión de la literatura y los antecedentes de aquella idea que tenemos de investigación. A partir de esta revisión de los antecedentes formulamos un problema. A partir de la formulación del problema elaboramos nuestros objetivos y preguntas de investigación. Luego diseñamos nuestro estudio. Vamos al campo y recogemos los datos. Volvemos al gabinete y al laboratorio y gestionamos estos datos, que es lo que vamos a aprender a hacer acá durante este cuatrimestre. Luego vamos a analizar aquellos datos, los datos generados a partir de la evidencia recuperada en el campo. Vamos a interpretar los resultados. Luego vamos a divulgar los resultados de nuestra investigación.
Y vamos, a partir de este proceso de divulgación, a concluir y evaluar los resultados de nuestra investigación. Como pueden ver, es un proceso bastante largo, bastante complejo y que tiene muchísimas fases en esto de los métodos de investigación circular. La palabra método se origina de las raíces met y odos. Sería como el método es el camino que conduce a la meta. O el camino que conduce a la meta. Y estos métodos nos permiten abordar y responder a la pregunta: ¿cómo desarrollaremos nuestra investigación? Las propiedades del método como herramienta orientada a la investigación son varias. Primero que nada, los métodos de la investigación nos permiten analizar y explicar las relaciones causales de los problemas definidos como objeto de estudio. Permite realizar los trabajos de interpretación, que implica tomarle el peso, determinar o juzgar con cuidado el valor, importancia o trascendencia de una cosa, la realidad entendida como problema. En tercer lugar, nos ayuda a organizar el trabajo de exposición, el que consiste en generar la coherencia entre el problema, su orden temático, enlazar las ideas, conceptos y argumentos para asegurar la consistencia de nuestro trabajo de investigación. La cuarta propiedad del método es que hace temático lo atemático, le da coherencia a lo que está desorganizado en la realidad, entendida como problema de estudio. Y en quinto lugar, nos permite fundamentar la argumentación que se basa en la hipótesis y en nuestro trabajo empírico. Nuestros métodos nos permiten analizar, ordenar, aquilatar, sopesar la evidencia, ordenarla, presentarla, realizar un proceso de inferencia. Y estos métodos se transforman en productos históricos, valorativos y aplicados. Estos métodos, por ejemplo, los métodos desarrollados por la arqueología, son analizados por la metodología. La metodología es una disciplina que analiza la pertinencia y la calidad que tienen estos métodos para producir conocimientos válidos, ya que los métodos no son infalibles y son limitados. En este sentido, métodos y metodología no son sinónimos. Los métodos son nuestro cuerpo y nuestras prácticas, nuestras decisiones, que se transforman en productos que son posteriormente analizados por la disciplina metodológica. La metodología analiza los métodos, por ejemplo, en los métodos, su pertinencia y la calidad de sus atributos. Cuando trabajamos en arqueología y en cualquier disciplina científica, debemos seleccionar con cuidado los métodos de investigación, según un criterio práctico que permita aplicar el rigor científico, disminuir los riesgos de cometer incongruencias y asegurar la confiabilidad de las conclusiones de la investigación. Deben exponerse todas aquellas actividades, protocolos del proceso de investigación que ayuden a cualquier otro investigador en replicar completamente la investigación. Eso facilitará la revisión de los resultados obtenidos. Por ejemplo, en una investigación arqueológica, la selección de métodos va a estar dada o va a estar orientada a partir de los contextos en los cuales se encuentran nuestros restos arqueológicos, nuestros materiales y contextos. Estos son dos casos bastante extremos. Abajo tenemos
una excavación o una investigación arqueológica submarina, podemos ver un reticulado y una toma de muestra o quizá la fotografía o relevamiento de elementos que se encuentran sumergidos. Acá los métodos son de recuperación de evidencia, son muy particulares en la arqueología submarina. En la otra imagen tenemos una serie de métodos adoptados para excavar cementerios con altísimos procesos de disturbación. Este es el caso de ruinas de San Francisco, se está excavando el sector del osario, debajo, digamos, de lo que fue la iglesia de los jesuitas, que data de la primera mitad del siglo XVIII, y donde tenemos restos óseos disturbados y en posición secundaria a partir de las constantes ocupaciones e intervenciones que ha sufrido el sustrato en el sector de las ruinas de San Francisco. De hecho, podemos ver incluso en la imagen y sobre la cabeza de una de las arqueólogas que está trabajando un caño que pasa que probablemente sea un caño de los servicios actuales de la ciudad. Con esta primera clase, lo que queremos es que ustedes tomen la dimensión de los conceptos de método científico, de métodos de investigación y de metodología. La idea es reforzar estos conceptos, por eso les pido que lean el texto paralelo que hemos preparado y que trabajen muchísimo con la bibliografía que está en el aula virtual. Así que acá terminamos nuestra presentación y esperamos que les sirva para poder repasar y para poder escucharla, para preparar las instancias de evaluación.